buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Bueno, son horas decisivas para los anuncios del nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa. Ahora vamos a contar cómo se arman los equipos del nuevo Ministerio de Economía, pero ¿cuáles son las claves de ese plan Massa que anunciaría el próximo miércoles? En un contexto en el cual la expectativa de que va a haber un apoyo político al nuevo ministro de Economía detrás de un plan de ajuste fiscal y monetario ha hecho que se desinfle toda esa locura de los dólares a 340, 350 pesos. Tal vez esa pata era la pata más sencilla, por lo menos en el corto plazo. Fundamentalmente porque era tal la irracionalidad de un ministro de Economía que decía una cosa primero con Guzmán y después con Batakis, y un ala política que decía exactamente lo contrario, es decir, Guzmán diciendo que había que cumplir las metas con el FMI, que había que quitar subsidios, que había que reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria, y Cristina explicando en actos de gobierno que había que hacer todo lo contrario en medio de la crisis. Era tal esa irracionalidad que cualquier cosa que indique que vas a salir de esa dinámica desinfla los dólares de crisis total, los dólares de puede pasar cualquier cosa, es decir, pueden hacer cualquier cosa, o cumplir con el FMI o ir a Venezuela. Bueno, eso se estaría despejando, al menos desde el inicio, con Massa en el Ministerio de Economía, Agricultura, Producción, y dando señales bien claras de que va a ser por lo menos tres cosas. Una, un ajuste fiscal, que no lo va a llamar, como obviamente no se llama en general en la economía desde la política ajuste fiscal, pero eso es lo que va a ocurrir. Lo llamarán regla fiscal, lo llamará el nuevo ministro ordenamiento fiscal, le pondrá el nombre que surja más atractivo desde el punto de vista político, pero es un ajuste fiscal que ya había anunciado Batakis en su momento, pero a quien le habían hecho el vacío político, es decir, la cuenta única, el congelamiento de vacantes en el Estado, el recorte de transferencias del primer semestre para obra pública, provincias y otros gastos corrientes que pensaba implementar Batakis, había encontrado el vacío político de Cristina, que se había corrido totalmente, del presidente, que está totalmente frágil en la posibilidad de construir alguna credibilidad, de los gobernadores que desde el primer momento le marcaron límites a Batakis. Está la idea de que Sergio Massa puede avanzar con lo que Batakis no podía avanzar. Y sobre todo, ahora vamos a contar las primeras señales que ha dado de designación de las áreas claves en la Secretaría de Hacienda, apuntan en ese sentido. Ahora vamos a contar, Raúl Rigo, el nuevo secretario de Hacienda, es alguien que viene de carrera hace muchos años, que todos reconocen que es uno de los hombres que más sabe de finanzas públicas en la Argentina, y se había ido en su momento porque se había ido del cargo cuando sale Guzmán y demás, porque decía, acá no hay ninguna posibilidad de que no cedan a las presiones y no hagan un ajuste fiscal. Entonces Rigo, que algo entiende de estas cosas, había dado un paso al costado y ahora vuelve a la gestión. Un apretón monetario de tasa de interés real positiva, que es uno de los ingredientes fundamentales en este momento para desinflar el dólar. Ahora vamos a contar, no es que el dólar cae solo por la expectativa de que Massa va a encauzar el acuerdo con el fondo y el ajuste fiscal, sino porque la semana pasada hubo una suba muy fuerte de la tasa de interés, tanto de la que paga el Tesoro para conseguir financiamiento en pesos, que terminó pagando tasa del 70% nominal anual, esto es tasa arriba del 95% efectiva anual, sino también para los depositantes en plazo fijo. El Banco Central finalmente hizo el ajuste de tasas de interés que se le venía reclamando y que hasta ahora se resistía. Es decir, la señal de que en esta economía, que tiene muchísimos pesos dando vuelta y muy poquitos dólares en el Banco Central, no va a haber un desborde de pesos en los próximos meses. ¿Por qué?
claro, si hay todavía más pesos en esta economía y menos dólar en el Banco Central, el dólar no tiene otro recorrido que subir. Ahora, si vos das una señal de que los pesos que necesita el gobierno se van a ajustar y que además los pesos van a salir más caros con la suba de tasa de interés, bueno, es un primer paso para estabilizar las expectativas. El otro paso, el otro lado de la ecuación, que es clave, son las reservas del Banco Central. Y este es el tema más complicado sobre el cual ahora vamos a contar. Massa tiene ahí que dar todas las señales de cómo va a incrementar la oferta de dólares en la Argentina, no solamente para acelerar la liquidación de dólares del campo, sino también para conseguir algún tipo de financiamiento externo que refuerce las reservas del Banco Central. Y el gran interrogante, si en este esquema en el cual sobran pesos y faltan dólares en el Banco Central, se va a ir a un esquema cambiario que signifique o no una devaluación. Ahora vamos a comentar con Claudio Zlotnik. En principio, todo indica que Massa va a buscar fortalecer la reserva del Banco Central y recién desde esa posición poder corregir el tipo de cambio oficial. Es decir, no entrar de lleno con una devaluación del tipo de cambio oficial porque eso significaría un corrimiento de precios todavía mayor. Ahora, más allá de esto que estoy contando, que es el ABC de la política económica en crisis y que es justamente lo contrario de lo que piensa Cristina, que está con estas ideas de la economía en contramano, es decir, Cristina que reescribe toda la teoría económica y todos los manuales porque se puso a estudiar economía y escucha a 2 o 3 economistas y demás. Todo esto que es el ABC que va a aplicar Massa, que es exactamente lo contrario de lo que decía incluso Cristina en público, requiere 2 cosas. Por un lado, que Alberto Fernández y Cristina se mantengan calladitos. Es decir, requiere que la intervención del gobierno de Alberto Fernández, que hace Massa con el apoyo de Cristina y de los gobernadores, sea efectivamente una intervención real. Es decir, que si Massa plantea un esquema para incentivar el ingreso de dólares del campo, no salga Alberto Fernández, como salió en sus últimas participaciones, diciendo que tienen retenida la soja en los campos y especulan con eso y empieza a elaborar un discurso que no se entiende bien a dónde va. También Cristina, es decir, requiere que Cristina, que el silencio de Cristina, que para Batakis sonaba atronador, es decir, generaba un ruido enorme porque todos decían, pero Batakis no existe políticamente, ¿cómo va a ser Batakis para disciplinar a los gobernadores, para disciplinar el ajuste del gasto público si Cristina no sale a apoyarla públicamente? Entonces ese silencio de Cristina, Massa en ese momento se había corrido porque no habían aceptado su propuesta y el presidente no tiene ningún peso político, era insostenible para Batakis. Pero bueno, hoy para Massa, que tiene ese peso político y ese apoyo de los gobernadores, lo que requiere al menos es que Cristina no hable. Porque en la economía no solamente están las políticas fiscales, monetarias o cambiarias, es decir, las políticas que les decía, del lado de los pesos, cómo hacer para que haya menos pesos dando vuelta y que los pesos valgan más o tengan un precio mayor, con lo cual aquel que tiene pesos no piense inmediatamente en largarlos y comprar bienes o salir corriendo al dólar. O la política cambiaria, cómo hacer para que el Banco Central acumule más dólares en sus reservas, sino también valen fuertemente las expectativas. Es decir, trazar un rumbo y que ese rumbo genere cierta certidumbre a los actores económicos. Y ahí es a donde empieza a jugar si va a haber una única voz respecto al rumbo económico o si Massa va a decir algo y a los 10 días va a salir Cristina con la nueva teoría monetaria y económica que ella misma elaboró a decir todo lo contrario. Porque eso confunde, marea, y es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y es lo que había generado el dólar explosivo, el dólar de 350 pesos. Más allá de todo esto que estoy contando, hay un tema fundamental que nadie sabe bien cuál va a ser el camino que va a encarar Massa, porque es el tema que va a definir el éxito o el fracaso de su política económica. Y no tiene que ver con esto del dólar a 270 o incluso encontrar algún recorrido adicional hacia abajo del dólar. No tiene que ver con frenar la corrida cambiaria, que es imprescindible para poder sobre eso construir algo, sino que tiene que ver con el tema de fondo, que involucra a todos los argentinos, que es la inflación. Es decir,
una vez frenada la corrida cambiaria, ¿cómo haces para que esta economía que está corriendo a una inflación del 85-90% tenga un proceso de desinflación o de desaceleración fuerte de los precios? Y ahora vamos a contar, esa es la pata más compleja. Hay algunas ideas dando vuelta alrededor de lo que piensa Sergio Massa, muy influido en este punto por Roberto Labaña, por las ideas que tenía en algún momento Roberto Labaña de coordinar precios y salarios, pero siempre haciendo los deberes de fondo de la política fiscal y monetaria, que, insisto, va a generar mucho ruido interno y es importante que se exprese en una única visión o en un único discurso respecto al rumbo a sostener en los próximos meses. ¿Qué está pasando ahora en el mercado cambiario, Claudio? Bueno, un día otra vez con más tranquilo que la semana pasada, con fuertes bajas en todo lo que son los dólares alternativos. El paralelo, por ejemplo, está en 282 pesos, son 17 pesos menos que el último viernes, había cerrado a 296. Si uno compara con los precios que teníamos el miércoles, y bueno, son 70 pesos más bajo el dólar blue que lo que costaba el miércoles de la semana pasada, antes justamente del recambio en economía. Y el dólar contado con liqui, este dólar para empresas, está 271 pesos en este momento, son 17 pesos menos que el último viernes y también 70 pesos menos que lo que existía el miércoles de la semana pasada. Así que una jornada otra vez con suba, recomposición del precio de los bonos, caída del riesgo país, suba de las acciones y fuerte retroceso entonces en las cotizaciones de los dólares financieros. Bien, ahí está, perfecto. Eso es lo que quería saber. Está Juan Napoli en comunicación. Juan, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿cómo estás interpretando lo que está pasando ahora en el mercado cambiario? Ahora vamos a ver las cotizaciones de los distintos dólares. Y también lo que está pasando en el mercado de bonos, ¿no? Donde sigue un aumento, una suba del precio de los bonos. Es decir, algunos jugadores que estaban muy pesimistas respecto al mercado financiero local y todos estaban tratando de disparar, empresas, fondos de inversión particulares, corriendo al dólar a 320, 330, incluso llegaron a comprar a 340, un dólar más arriba. Ahora, bueno, revirtiendo esa tendencia y buscando colocarse en tasa de interés en pesos. Y lo mismo con el tema de los bonos en dólares, que estaban en precios y están todavía en precio de default total, pero ahí se ve una corriente un tanto distinta. ¿Qué está pasando? En todo caso, ¿cuál es la expectativa que está detrás? Bueno, buenas tardes, Maxi. En primer lugar, pasaste de una visión dogmática o con ideología a todo lo contrario, que es un total pragmatismo. Eso es lo que vos necesitas cuando el mercado te está exigiendo un fuerte ajuste fiscal. La gran pregunta era cómo se para esto, cómo se genera confianza. Bueno, empoderarlo a Massa era la única salida que había para enfrentar una realidad compleja y probablemente para finalizar el mandato. Es interesante ver que más allá de la euforia que veníamos viendo estos días en los mercados, no solamente por Massa, había otros factores, pero claramente nuestro mercado, nuestros títulos, probablemente por los precios que tenían, subieron también más. En estos momentos ves una toma de posiciones más fuerte, y la verdad que hay mucha volatilidad. No sabemos bien qué piensa la vicepresidenta. Con Guzmán se había opuesto, con Batakis no se había pronunciado, y en definitiva hay que ver si hay éxito en él en implementar un ajuste fiscal en un contexto social muy desordenado y con un oficialismo muy desgastado. Lo que sí claramente se da es que el mercado le está dando un crédito que a Batakis no le dio y salió a atacar de entrada. El mercado, o por lo menos yo preveía que con la salida de Guzmán iba a pasar esto que pasó ahora, y eso te costó un 30% de suba en los dólares alternativos y un riesgo país de casi 3.000 puntos.
Ahora te pregunto, Juan, mirando hacia adelante, a ver si podemos ver lo que está pasando con las cotizaciones del dólar oficial, tarjeta y los dólares libres. Lo que está pasando es que de alguna manera se desinflan esos dólares de crisis total, ¿no? Los dólares de 350 pesos eran dólares de acá puede pasar cualquier cosa. Puede ser que vaya Feletti al Ministerio de Economía y agarren la maquinita del Banco Central y terminen emitiendo indefinidamente. O puede ser que hagan un plan que se alinee con el FMI. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora, si uno ve esos dólares, la placa 1, por favor. Si uno ve esos dólares, son dólares que desinflaron esa espuma adicional que tenía. En el inicio del gobierno, en el inicio de la gestión Bataki de 25 días, el dólar estaba a 240, el dólar libre, porque a Guzmán ya se le había ido, ¿no? Se le había ido de 210 a 240. A Guzmán ya se le había ido porque había habido un desarme ya de posiciones en pesos corriendo al dólar, fundamentalmente bonos en pesos. Y con Batakis subieron, bueno, 100 pesos más los dólares, arriba de 340 pesos. Ahora, más hasta ahora, está dando la indicación de que va a ser el ajuste que Batakis enunciaba, pero con apoyo político. Más un ajuste monetario, apretón monetario que empezó ayer, la suba fuerte de tasa de interés para alinearla con la inflación. Pero lo mismo, dólares de 270 pesos son dólares pico de crisis de junio del 2002. Y todos tienen el interrogante respecto a, bueno, ¿cómo hacen para destrabar el ingreso de dólares a esta economía, que es el tema de fondo? ¿Cómo hacen para que empiecen a acumularse dólares en la reserva del Banco Central? ¿Crees vos, Napoli, que ese es el punto clave, empezar a ver si en agosto, ya sea porque destraban la oferta de dólares del campo o porque consiguen financiamiento externo, empiezan a acumularse reservas en el Banco Central? Lo primero que tenés que ver, Maxi, como en todo momento en los mercados, es que hay expectativa. Digamos, lo primero que hizo Massa fue llamar al presidente de la Rural. En función a tu pregunta, lo que para mí va a pasar es que va a empezar a reacomodarse para abajo ese dólar de locura que vos decís, y por los niveles de inflación va a empezar a quizás acelerarse el crawling. No sé si puede pasar alguna otra cosa. Lo que yo veo en Massa es que todo el apoyo o el peso político recae sobre él y es alguien que está en muchas mejores condiciones de tomar medidas, inclusive de negociar algún préstamo, de conseguir un waiver o de rolear. Y eso antes no estaba. Y como vos decís, esos dólares de disparate difícilmente los veamos, por lo menos por un tiempo, porque el mercado le va a dar al menos un mes de crédito. Lo sumo a Gabriel Rubinstein. Ahora vamos a contar el tema de dónde puede conseguir financiamiento externo Massa, más allá de que es un financiamiento que es de corto plazo y es un financiamiento que en el estilo repo, se llama técnicamente, requiere alguna garantía fuerte detrás. Que eso también requiere una movida política. Por ejemplo, si uno consigue un financiamiento de un fondo soberano de Arabia Saudita a una tasa del 6,5% anual en dólares, cosa que en su momento se le había ofrecido a Guzmán, y Guzmán dijo no es muy alta, porque Guzmán estaba con la idea de que él imponía las tasas de interés en la reestructuración en el 3%, digamos, de manera forzosa. Claro, pero para que te presten eso tenés que poner una garantía detrás, que pueden ser bonos de la Argentina o pueden ser las acciones del Fondo de Garantía del ANSES. Obviamente los repos en general son de corto plazo, se terminan pagando de alguna manera o se refinancian, se extienden, pero tenés que mostrar también una decisión política que hasta ahora no estaba, digamos. Imagínense a Cristina diciendo voy a usar las acciones de garantía del ANSES para conseguir un financiamiento externo, como garantía o colateral del préstamo que me van a dar. Son todos temas que obviamente requieren un ministro de Economía que diga este es el rumbo, alinee el discurso oficial y no haya barquinazos respecto a ese discurso oficial. Gabriel Rubinstein, ¿cómo estás viendo esta dinámica donde decíamos, bueno,
por un lado está la dinámica del dólar y ver cómo se acumulan reservas. Y por otro lado está la dinámica de la inflación, que es mucho más complejo que estabilizar el dólar. Sí, digamos, yo creo que lo que comentaba recién Juan es fundamental. Se ha creado una expectativa diferente porque quien está a cargo, Massa, tiene un juego político obviamente muy superior al de Batakis, entonces ya no nos estamos preguntando, pero che, ¿tiene apoyo de Cristina? ¿No tiene apoyo de Cristina? Se supone que por lo menos por un buen tiempo tiene capacidad de maniobra y tendrá los acuerdos que tenga con Cristina, pero de alguna forma hay un juego político que cambia la ecuación. Entonces vos decías también que es para implementar un poco el programa de Batakis. En realidad, bueno, aunque no había programa, había una idea que Batakis era propensa al mayor equilibrio fiscal. Yo creo que lo mejor que podría hacer Massa es rápidamente ir al equilibrio fiscal. Eso es lo que es para mí la piedra angular en un momento donde hubo tanto problema con la deuda, con la colocación de deuda externa, ni hablar, con la deuda en pesos, si no fuera por el Banco Central estaríamos en default, con la deuda, con la emisión monetaria ya no da para más por la altísima inflación. Entonces vos tendrías que ir lo más rápido posible al equilibrio fiscal y después, bueno, ver un poco, en el tema cambiario tenés un poco más de opciones. Y bueno, obviamente la inflación de julio y agosto ya no vas a poder hacer prácticamente nada, pero apuntar a una inflación después ya mucho más baja, pero mucho más baja. No conformarte con ir al 5% anual, al 4 y pico, al mensual, al 5, al 4, porque ahí vas a estar un poco tecleando. Pero eso depende mucho del ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal, si es fuerte y robusto, te garantiza que no vaya a haber nueva emisión de pesos, y eso ahí empezás a ordenar la economía. A ver, les pregunto respecto, Juan, vos planteabas que el dólar puede seguir de alguna manera desinflándose. ¿Cuál es el piso de estos dólares libres, ¿no? Hoy en 2.70, 2.80, el contado con liquidación por debajo del dólar blue. Decíamos que el dólar pico de crisis del 2002, cuando llegó a 4 y después bajó a 3, pero a 4, traído por inflación a hoy, es un dólar de 2.65. Estamos muy cerca acá del dólar de 2.70. Pero también es cierto que el propio gobierno le ha puesto un piso en 2.40 al dólar, que es el dólar minorista, más el 75% de impuestos del llamado dólar turista. ¿Cuál es el rango que vos ves, Juan, donde de alguna manera uno dice, bueno, este es el techo de la brecha, y después habrá que ver qué se hace con el oficial, cómo se va llevando el oficial más rápidamente para cerrar la brecha? Bueno, vos me conocés, Maxi, yo no soy de hablar de pisos ni de techos, sino de situaciones que veo como posibles. Déjame antes un segundo darte un ejemplo de la importancia de lo que es el mercado, el crédito y las expectativas con un ejemplo bien concreto. Revisar las declaraciones del presidente del BID de hace 10 días y las hace un día. Hace 10 días dijo no hay un peso para Argentina, probablemente por decisiones políticas mal adoptadas por nuestro gobierno. Y hace un día dijo hay que apoyar a Massa. Pasando concretamente a tu pregunta, lo único que puedo decirte que lo que sí veo que se va a acelerar el crawling si es que no hay un salto un poquito más abrupto y que ese dólar de disparate de 300, estos niveles, por lo menos por algunos días va a estar tranquilo y un mes, por decirte algo, debiera haber cierta tranquilidad y la brecha un poco para abajo, más que nada por la aceleración del oficial. Y en todo caso ese es el plazo que tiene para mostrar que efectivamente instrumenta el ajuste fiscal. Es muy difícil de hablarte de plazos, pero yo calculo que va a haber un periodo prudencial donde el mercado le va a dar un crédito que no tuvo Batakis de entrada. Bien. Gabriel Ruisten. Bueno, a ver, para completar un poquito la idea, es decir, hay una parte muy importante, que si vos hoy haces un ajuste fiscal fuerte, no sería recesivo, porque eso atemoriza a los políticos, tomar ajustes fiscales que sean recesivos. Pero yo te podría demostrar que estás cambiando un impuesto inflacionario por otra situación. Entonces, o por suba de impuestos o por baja de gastos. En este caso, baja de gastos, más que nada. Entonces, sería lo fundamental. Y de ahí no tenés un piso para el dólar, porque es un tema después
vos decís, bueno, ¿cuánto se puede reacomodar si hay un ajuste fiscal fuerte del dólar? Si todavía no hay el ajuste y no sabemos muy bien si el objetivo de Massa es solo cumplir con el FMI o ir a un ajuste más fuerte, ya tenemos un dólar, digámosle, a 2,80, podés bajarlo más. Y después verás si tenés que hacer un crawling peg más acelerado o si tenés que hacer una devaluación o qué, pero ya sabiendo que tenés, por un lado, algunos dólares que consigas de una otra manera, que tenés un ajuste fiscal creíble, esa es la palabra, no es anunciado, es que sea creíble el ajuste fiscal, y entonces ahí tenés otra manera de moverte para llevar a la brecha al 30-40%, que no debería ser más que eso. 30-40% de brecha, la diferencia entre el oficial y los dólares libres. Tendría que ser un objetivo a corto plazo, y todo lo que puedas lograr bajando el dólar blue, bienvenido sea. Y si después no lo podés hacer, tenés que buscar una manera, pero si tenés que devaluar, tenés que hacerlo con un firme ajuste fiscal creíble, porque si es un ajuste fiscal solo enunciativo, y el mercado va a desconfiar mucho. Y aparte, porque va a ser un combustible permanente de dinero para el dólar blue o para el contado con liqui. Pero si vos tenés un ajuste fiscal creíble de acá al fin del año que viene, donde no vas a emitir más nada por problemas fiscales, solo vas a emitir si compras dólares, y ahí la cosa cambia. Ahí podés tener una baja importante del blue y lo que te quede de devaluar lo tenés que hacer de una manera muy bien hecha para que el impacto inflacionario sea el menor. Y hago la última breve. ¿No está el riesgo de que la economía viene en un enfriamiento, en una desaceleración de algunos sectores en particular, básicamente por el adelantamiento de la inflación a todos los ingresos fijos, salarios, jubilaciones y demás, y adicional a ahora la suba de tasas que estás haciendo para encarecer el crédito, entre otras cosas, para que el que tenga dólares venda los dólares y no opte por financiarse con crédito barato, ¿no? Ahora, todo eso no corre el riesgo de llevar a un enfriamiento muy rápido de la economía. Mira, para mí no, porque hoy estás en las mejores condiciones, o sea, hoy todos los beneficios políticos y económicos que podrían llegar a resultar de darle un poquito a la maquinita para tener un poquito más de actividad, o no importa la inflación porque los salarios le ganan, hoy eso no existe. O sea, vos tenés hoy una angustia muy grande y una situación muy complicada y llegaste al colmo de tener que paralizar la producción por falta de insumos. Entonces, hoy el esquema actual, o el que venía hasta ahora, es de lo peor, en el sentido que es mucha inflación y de recesión. O sea, el cambio de expectativas que te generaría estabilizar la economía rápidamente se transformaría, como fue el plan austral o la convertibilidad, en caso de que sea un plan sólido, a una situación de mucha más confianza y un cierto ingreso de capitales. Cuando hablamos de ingreso de capitales, no es nada maravilloso, no una lluvia de inversiones, nada de eso, pero sería un poco de confiar un poco más en el esquema. Rápidamente verías, no solo que verías estabilidad, no solo que verías que no tenés recesión, sino que también verías reactivación muy rápidamente. Hoy es muy virtuoso eliminar la inflación y hacer el ajuste fiscal que te permita eliminar la inflación. Pero bueno, hay que ver si el gobierno lo ve de esa manera, ¿no? Les agradezco a los dos, Napoli y Rubinstein, muy amable como siempre, muy interesante escucharlo. Bueno, ahí coinciden en el tema de las expectativas. Es decir, cuando menos expectativas generes, más ajuste fiscal y monetario tenés que hacer. Cuando más expectativas generás, bueno, podés hacerlo inicialmente, pero después podés tener otros márgenes de acción si empieza a haber un ingreso de dólares más importante a la Reserva del Banco Central y salís de esta situación en la cual estás en el peor escenario posible. ¿Qué se está pensando en términos del dólar? ¿Qué están pensando en alternativas para conseguir más dólares para las reservas del Banco Central? Mira, en principio hay dos vías que están analizando. Por un lado, el mercado cambiario en sí. Hay tres opciones que el equipo de Massa está analizando y que tienen que ver, ahí trajimos unas placas, con tres alternativas básicas. Una que tiene que ver con, bueno, qué hacer con todos estos dólares que existen, desde el comercial, al contado con liqui, al dólar bolsa, que es un desdoblamiento formal, o sea, dividir el mercado cambiario en un dólar comercial, un dólar turista y un dólar financiero. O sea, transparentar o reglamentar, hacer legal
todos los mercados, con lo cual, bueno, Argentina tendría un dólar para el turista cercano a lo que hoy es el contado con liqui, un dólar financiero también muy parecido a eso y un dólar comercial separado, mucho más bajo, como ocurre hoy, pero bueno, hacerlo todo de manera legal. Quienes se oponen a esta alternativa lo que dicen es que, bueno, Argentina, digamos, pagaría la economía en vista de los dólares financieros o del turismo, le daría chances o argumentos a los que van por el dólar comercial de subir precios a la expectativa de que en algún momento todos los dólares confluyan al dólar más alto. La segunda opción, que es la que más chances tiene en este momento, es hacer un dólar diferencial para el campo, pero también para otros sectores, como por ejemplo la industria, la minería, las economías regionales. O sea, algo parecido a lo que se anunció hace algunos días, de darle un dólar un poco más alto al campo. No, todo eso es un despelote. Lo que se anunció hace unos días no se entiende nada y, bueno, sí. Y, digamos, darle todavía un poco más, en vez de darle un 30% de posibilidad para que el campo compre un... Sí, eso me parece que lo del tema del campo tienen que hacer algo totalmente distinto a lo que anunció el Banco Central. No se entiende nada, no va a tener resultado y demás. Y no es una medida cambiaria. El propio presidente del Banco Central lo dijo. Pero bueno... lo que estaban barajándose es, así como se planteó algo para el campo, algo para el resto de los sectores, pero en vez de darle que el 30% de la cosecha pueda ir hacia un dólar más alto, hacer el 50% de la cosecha, pasarlo a un dólar más alto. Y la tercera posibilidad, que esto, Maxi, es llamativo, paradójico, que tiene que ver con una devaluación de entre 15 y 20%, como se hizo en el 2014, era alentada por algunos economistas del Instituto Patria en una devaluación. Porque ¿cuál es el argumento? Es si ya pagamos todos los costos en términos de inflación y no devaluamos, y bueno, devaluemos porque ya se pagaron los costos porque tenemos una inflación que en julio fue del 8%, que en agosto posiblemente sea parecida, pero bueno, hay que ver después si esta teoría va con la realidad de que una devaluación no impacte todavía más en los precios, por ejemplo, de los alimentos, que corrieron por debajo del resto de los sectores. Bueno, sumo a Brenda la información que tenés de lo que se está discutiendo con Massa, ministro de Economía, en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Muchos este fin de semana han planteado, bueno, el presidente va a un escenario inédito, deja en el ministro de Economía todo el manejo, si se quiere, no solamente de los anuncios, sino también buena parte de la comunicación. Y Cristina, difícil que vaya a militar el ajuste fiscal, o difícil que vaya a militar medidas que están en contra de lo que viene diciendo públicamente. En todo caso, se llamará a silencio. ¿Esa es un poco la dinámica para adelante o hay algo distinto? No, la dinámica para adelante desde ya que va a ser un Sergio Massa muy fortalecido y un Alberto Fernández que todavía no se sabe si se va a resignar efectivamente a las medidas que tome Massa y que tome Massa en consonancia o en conversación o en diálogo con Cristina Kirchner. Lo que parece por ahora, y según lo que dicen en la Casa Rosada, es que Alberto Fernández sigue manteniendo su rol como hasta ahora, que es el presidente, que no es que va a ser un presidente en una especie de sistema parlamentario donde el primer ministro sea Massa. Todo lo contrario, lo que dicen es que el presidente sigue teniendo lo que dicen, ¿no? Digamos, también es lógico, ¿no? Que va a seguir teniendo el mismo nivel de poder que tenía antes, de decisiones. Y el primer tema que aparece por ahí como conflictivo es justamente, como decía Claudia, el tema de una eventual devaluación, ¿no? Es una de las opciones que está teniendo en cuenta Massa y Alberto Fernández, tanto durante la era Batakis como en los últimos días, sigue manteniendo que una devaluación no es viable y que no es lo que él quiere hacer. Así que en principio esa no sería una opción. Para Alberto Fernández. Hay que ver qué pasa ahí, si hay un conflicto, si él se resigna, si cambia de opinión, si se adapta a la situación. Y después, por supuesto, Cristina Kirchner, que es la que junto con Massa van a tener ahí la dupla para seguir decidiendo las políticas y hay que ver qué rol le queda al presidente. Algunos dicen que Massa va a navegar frente a dos riesgos. Uno es el riesgo que algunos colegas han llamado el rayo neutralizador de Alberto Fernández, digamos, que todo lo que significa un reimpulso de su gobierno, Alberto Fernández se encarga para
neutralizarlo, ¿no? La entrada en su momento de Mansur y demás, es decir, meterlo en la idea de la indefinición permanente y demás. Ese sería uno de los riesgos que corre Sergio Massa, pero uno piensa, bueno, si hicieron semejante movida, es difícil que Alberto Fernández vaya a demorar la firma de los DNU, las cosas que requiera el nuevo ministro. Y el otro gran riesgo, yo creo que es el riesgo principal, es el riesgo Cristina jugando para la hinchada propia. Digo, porque hay un desconcierto absoluto, digamos, en la hinchada del Frente de Todos respecto a que la situación era tan pero tan grave que tuvieron que traerlo a Massa con un equipo económico detrás para tomar medidas que son totalmente distintas a las que pensó siempre la propia Cristina y que decía hace un mes Cristina. Entonces eso es muy impresionante. Uno se pregunta cómo eso se procesa políticamente dentro del Frente de Todos. Obviamente, frente al abismo, la situación de la espiralización de la crisis, bueno, algunos dicen, bueno, Cristina optó por decir vamos a participar todos de la posible solución o no de esto. Porque no fue solamente el tema de Massa de Cristina, fue de los gobernadores que le reclamaban a Cristina un cambio drástico. Si Cristina no aceptaba este cambio, toda la responsabilidad, si esto no funcionaba, iba a recaer en Cristina. Ahora va a recaer en todos, digamos, si esto no funciona. En Massa, en los gobernadores, en la propia Cristina Fernández de Kirchner. Está Gila Vilker en comunicación. Gila, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Gracias, Maxi, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo ves esta dinámica donde por un lado, bueno, hay lo que decíamos, expectativa en los mercados, en ciertos agentes económicos? Habrá que ver las medidas y por otro lado, bueno, ver cómo se planta políticamente el gobierno y si va a haber una voz única respecto al rumbo que sea la de Sergio Massa o no. Mira, primero repongamos, porque el tiempo pasa tan rápido y es tan intenso en Argentina que uno se olvida que la semana pasada había otro ministro, la pregunta de época era ¿tiene apoyo o no tiene apoyo político? La pregunta explícita, porque la pregunta sotoboche era, en el medio de ese caos que fue la corrida, era, que sigue siendo, era ¿cómo se llega al 23? Entonces, yo creo que hay que partir de ese punto, porque ese punto es lo que te permite entender qué cabe esperar, ¿no? Digamos, o sea, efectivamente, digo, una de las cosas que se viene diciendo es que Massa es última carta. ¿Qué significa última carta? Que esto es a todo o nada, que no hay mucho más margen, ¿no? Digamos, si pensá que la pregunta de fondo es esto, ¿cómo llegar al 23 en esta escena de caos? Ahora, viste, cuando uno dice todo o nada, parece como que es una escena hiperdramática y efectivamente tiene ese rasgo agónico, tiene ese rasgo de dramatismo, me da la impresión. Entonces, vos tenés una escena en la que tenés un presidente desgastado, que está desgastado, no se desgasta por la llegada de Massa, sino que Massa llega por el desgaste que ya tiene el presidente sobre su ejercicio de poder. Tenés una situación que hasta ahora todos los distintos recambios de gabinete habían aparecido con figuras que podían haber tenido mucho peso, Scioli, Mansur, ¿no? Digamos, tipos con cuero, con experiencia política, pero al mismo tiempo que eran soluciones de concesiones, de parches. Yo creo que esto plantea una escena bien distinta, y creo que lo distinto tiene que ver con la escena de integralidad, o sea, la cosa integral de tener el grueso de los resortes económicos. Entonces, me da la impresión de que empieza una época de realismo práctico, porque la escena es acuciante. Digamos, vos recién hablabas de los riesgos relativos. Bueno, o hablabas de los riesgos que va a encarar Sergio Massa. Bueno, yo creo que esos riesgos, la del desgaste a partir de la figura del presidente, me da la impresión de que, bueno, no sé cuánto margen hay para eso. Y en el caso de Cristina, me da la impresión de que el nombramiento de Massa viene en simultáneo con esta ambivalencia que es su aceptación, su anuencia, pero también su pesar, ¿no? Digamos, si es el pesar que tiene que ver con el límite que la época le marca a la posibilidad de implementar políticas kirchneristas. Entonces, yo creo que la senda es realismo práctico y creo que los distintos actores del Frente de Todos así lo entienden o así lo deberían entender, porque esto es una escena de supervivencia. Entonces, no es que hay margen
para tirotear. Y al mismo tiempo tenés una escena que complica aún más en materia de opinión pública, que es impaciencia social. Claro. Impaciencia social. Entonces, ¿cómo se resuelve esta escena donde vos tenés una frazada hipercorta, la ciudadanía hiperimpaciente? Porque es un conflicto, digo, la crisis esta no es solo política, económica y social, es también una crisis de la opinión pública, ¿no? Digamos. Entonces, vos, en este contexto, ¿cómo haces para manejar esto sin una especie de vuelta a la cohesión? Gila, brevemente te pregunto simplemente, ¿vos crees que lo que va a cambiar es la dinámica, digamos, donde va a haber un gobierno donde Massa va a plantear cuál es el rumbo económico y por un tiempo, hasta ver los resultados, no va a tener los cuestionamientos internos que ha tenido hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que esa línea es una cuestión de supervivencia para el Frente de Todos. Perfecto. Y te voy a decir una cosa más. Me parece que Sergio Massa hoy tiene la chance de ser redescubierto en un nuevo papel, en una nueva faceta, ¿no? Digamos, o sea, Massa llega con la imagen como tienen los distintos actores del Frente de Todos en una situación difícil, y me da la impresión de que va a hacer todo lo posible por mostrar una faceta mucho más ejecutiva que hasta ahora el gobierno no ha podido mostrar. Tiene que mostrar resultados, no tiene otra, digamos. Tiene que mostrar resultados, tiene que mostrar goles, resultados, si no, los tiempos se van a cortar para todos. Gila, gracias, muy amable. Al revés, un placer. Ahí estaba Gila Vilcar. Bueno, ahora volvemos con el tema del equipo económico y los nombres que están dando vuelta y los que fueron confirmados por el propio Massa en el equipo económico. Pero, ¿qué pasó hoy con el fiscal Luciani y con Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública? Sí, empezaron los alegatos del juicio por la causa de vialidad, por la cual se denuncia a Cristina Kirchner por haber direccionado las obras públicas en la provincia de Santa Cruz hacia el empresario Lázaro Báez. ¿Qué planteó? Bueno, la Fiscalía pidió en este alegato avisó en el alegato que va a pedir una condena para Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Desestimó esto que había pasado con la UIF, que se había dado marcha atrás con respecto a la denuncia. Insistió, dice él, que la Fiscalía tiene acreditado que entre 2013 y 2015, siempre según la Fiscalía, funcionó en una organización ilícita en el seno del Estado de características singulares. Lo escuchamos y después te cuento algunos datos. Que entre los años 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que, a la manera de una figura en espejo, replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes justamente a quienes se desempeñaron como jefe de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercía, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Fuerte el fiscal. Muy fuerte, Maxi, y además habló del tema... Néstor Kirchner y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción que se hayan instalado en el país. Sí, y además habló y construyó o reconstruyó cómo fue que Lázaro Báez pasó de ser un amigo del presidente, en ese momento Néstor Kirchner, a ser un importante empresario de la construcción. Y dice, bueno, hubo una detracción del Estado para un beneficio particular con un tercero al cual se le adjudicaron obras viales, y además describe que muchas de esas obras o no se terminaron o cuando se terminaron hubo una serie de maniobras para beneficiarse también propiamente tanto lo que es Lázaro Báez como los funcionarios del Estado. Pero en un momento de su alegato, el fiscal recurre a un testimonio ¿de quién? De Alberto Fernández. Alberto Fernández también en el marco de este juicio por la causa de vialidad. Pero, explícalo. Es un testimonio en el cual Alberto Fernández está como testigo en la causa a favor de quién. Se presenta como testigo de parte. Se presenta como testigo. ¿Testigo solicitado por quién? Y el planteo,
Tengo recuerdo que era por la fiscalía, era por la... No, me parece que Cristina lo debe haber presentado como testigo. Sí, a ver, pero básicamente... termina a favor de Cristina. A favor de Cristina, y el fiscal termina usando ese alegato de Alberto Fernández. Porque en algún momento Alberto Fernández había declarado públicamente que sí había una connivencia en esta causa. Finalmente lo convocan a declarar, por eso no recuerdo si era a favor de Cristina o era el propio Cristina fiscal. llamó a todos en la causa, quiso meter a todos en la causa, sobre todo a Alberto Fernández. Esto es cuando Alberto Fernández ya era presidente. Sí, Alberto Fernández. Por eso lo llama Alberto Fernández en la causa. Cristina, los abogados de Cristina, dice, vení vos también a declarar como testigo. Obviamente a favor de Cristina. Aclara un poquito las cositas que dijiste cuando estabas en el llano. Y el fiscal utiliza... Y el fiscal usa este video mismo de Alberto Fernández declarando, y lo que trata de demostrar es que existía un vínculo entre Lázaro Báez al y testimonio de Alberto Fernández pero vamos a explicarlo. Usa el testimonio de Alberto Fernández, el fiscal, en contra de Cristina. Dice que es un elemento más de prueba en contra de Cristina. Exactamente. A ver. Corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003-2004, en el Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí en el parque. Vamos a escuchar el decir cuándo lo cruzó, en qué circunstancias. Estando en Calafate, había ido con Néstor. Néstor estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez si yo no me equivoco, fue en el parque, porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate. A ver, perdón, no entiendo qué pasó. ¿Qué pasó en el aire? Vamos a tirar de nuevo el video porque no entiendo qué pasó en el aire. A ver si pasamos de nuevo el video de Alberto Fernández. Corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003-2004, en el Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí en el parque. Vamos a escuchar el decir cuándo lo cruzó, en qué circunstancias. Estando en Calafate, había ido con Néstor. Néstor estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez si yo no me equivoco, fue en el parque, porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate. ¿Quién se lo presentó? Yo estaba con Néstor. ¿Se lo presentó Néstor? Sí, yo estaba con Néstor, él se acercó a saludar y ocurrió el diálogo que comenté. A ver si entendemos la cosa. A ver si entendemos, porque yo me imagino, cuando uno habla del presidente, una de las cosas que se habla mucho es de que Cristina esperaba que el presidente tuviera un rol más protagónico en las causas que Cristina tiene en tribunales. En este caso, la defensa de Cristina lo llama a testimoniar a Alberto Fernández, presidente. Dicen, vení, para involucrar obviamente a un presidente en la causa. Para que esté allí, era todo por Zoom porque era la época de la pandemia. Fue este año igual, fue en febrero de este año, pero todavía se hacía. Bueno, esta misma también es por vía Zoom. Bueno, ¿y? Bueno, a ver, en esa declaración Alberto Fernández descarta cualquier tipo de maniobra de corrupción entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Va como testigo de Cristina. Va como testigo de Cristina. Confirmado, va como testigo de Cristina, fue en febrero del 2022 y descarta cualquier tipo de relación. Sin embargo, el fiscal encuentra este fragmento para demostrar que la relación existía, que había una relación personal. Hay una relación muy estrecha entre Lázaro Báez y... Exactamente, porque de hecho se lo presenta... Néstor Kirchner, tanto es así que le presentan a Alberto Fernández a Lázaro Báez, se lo presenta a Néstor Kirchner en el jardín. En el jardín que le estaba construyendo, remodelando Lázaro Báez a Néstor Kirchner. Esto es lo que demostraría, según el fiscal, esta relación indisoluble entre el matrimonio presidencial, como lo cita varias veces el fiscal en su alegato, y el empresario Lázaro Báez. Y lo que plantea el fiscal es, producto de esta relación que existe entre el empresario y el matrimonio presidencial, es que se da este direccionamiento en la obra pública que termina, que se crea toda una red del Estado de manera paralela destinado a beneficiar a Lázaro Báez en esas obras públicas de la provincia de Santa Cruz, particularmente entre el año
2013, varios años que él cita ahí en su alegato. Ahora, algo importante también de destacar es que plantea también como parte del alegato es: estas obras en muchos casos no se terminaron y en muchos otros casos, cuando sí se terminaron, después existió una red para poder devolverle ciertos favores a Lázaro Báez y toda una red del Estado montada para poder servir a ese empresario, de nuevo, amigo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que construye su reputación como empresario de la obra pública en muy pocos años. ¿Se entendió, no? Se entendió. Va el presidente, esto es como en un juicio, ¿no? Che, vamos a llamar a unos testigos para que colaboren con nosotros en la defensa. Va el presidente y evidentemente de manera involuntaria, porque en esas audiencias obviamente el fiscal, los abogados de parte, son las audiencias donde uno va armado con un testimonio. Obviamente el testigo no puede faltar a la verdad, es el único requisito que tienen los testigos en estas audiencias. Y bueno, te repreguntan. Y el presidente termina contando una anécdota de cómo lo conoció a Lázaro Báez en el jardín de los Kirchner en el Calafate. Y entonces el fiscal dice, bueno, úsese esto como elemento de prueba adicional de lo cercano que era la relación, ¿no? No sé si estaba haciéndole alguna obra en la casa de los Kirchner. Es decir que Alberto Fernández no terminaría colaborando mucho, digamos, ni siquiera en esta presentación de testigo en el juicio, ¿no? Es un poco lo que infiero cuando el fiscal dice, bueno, voy a usar esto como elemento de prueba. Exactamente. Fíjate ahí, se ve bien clara la imagen de Alberto, esto que estabas contando vos, de cómo declara Alberto Fernández, se ve bien clara ahí abajo. Alberto Fernández, que es abogado. Ahí abajo a la izquierda se ve la imagen de Alberto Fernández declarando y todos los otros abogados involucrados en la causa. Alberto Fernández, que va en cuándo fue este testimonio, en el 2022. Febrero de 2022. Febrero de 2022, cuando estaba en muy buenas relaciones con Cristina. Bueno, ya más o menos, febrero de 2022. Cuando ni se hablaba con Cristina. Y le decía a todos sus colaboradores, no me digan que voy a hablar con Cristina porque no quiero saber nada. Ese era el Alberto Fernández en febrero de 2022, que quería hacer el acuerdo con el fondo. Exactamente. Y construir algo distinto de Cristina. Va ahí ante los jueces y les relata tranquilamente una anécdota que tuvo con Lázaro Báez en el jardín de los Kirchner, que ahora el fiscal usa como prueba en contra de Cristina. ¿Vos decís que está intencionado eso? No, estoy narrando, estoy describiendo o se le chispoteó al presidente. Estoy describiendo las situaciones. No, creo que Alberto Fernández podía, en vez de hacer su testimonio oral, podía hacerlo por escrito. Sí. Igual recordemos que en el, en el resto de la declaración, sí, por supuesto, Alberto dio marcha atrás a esas declaraciones periodísticas que había hecho previo. Sí, por supuesto, fue como testigo para defender a Cristina. Pero bueno, pero en última instancia termina narrando el presidente algo que el fiscal usa como prueba en contra de la expresidenta. Está Margarita Stolbizer en comunicación. Margarita, gracias por atendernos, muy amable. De nada, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo les va? Bueno, te quería consultar un poco por lo que va a pasar mañana en la Cámara de Diputados. Vos sos diputada de Juntos por el Cambio, pero antes brevemente, un comentario respecto a esto que estábamos contando del alegato muy fuerte del fiscal Luciani, incluso tomando como prueba un testimonio del presidente Alberto Fernández. Sí, fui testigo también en esa causa, me convocaron, me convocó la acusación a mí, Alberto Fernández lo había convocado la defensa. Tengamos en cuenta que hoy estamos escuchando el primer día del alegato del fiscal, que va a durar unos cuantos días, por lo tanto él de a poquito va a ir demostrando con todos los elementos que hay en la causa, no solamente la relación personal y de amistad que tenían, sino cómo se fue gestando ese marco de negocios, digamos, del cual los Kirchner fueron los jefes de la banda o la asociación ilícita, según han calificado los propios jueces, y que en esta causa, que hay que mirarla también junto con las otras, lo que se investiga es cómo direccionaron de manera irregular la adjudicación de las obras públicas, y digo que hay que mirarla todas juntas porque es como pocas veces un circuito tan clarito de la coima
que el hombre este Báez se beneficiaba con los negocios que obtenía del Estado de las licitaciones públicas, y después vamos a ver cómo el mismo Báez y su hijo Martín le depositan, le transfieren sumas millonarias a la familia Kirchner, Néstor, Cristina, Máximo y Florencia, que era parte del dinero obtenido ilícitamente del Estado, ¿no? En esta causa lo que hay es el direccionamiento de la obra pública de manera irregular, y también lo que vamos a ver es que Lázaro Báez cobraba con sobreprecios, cobraba por adelantado cuando todos los demás contratistas del Estado lo hacían con mucha demora, lo hacía con sobrefacturaciones, utilizaba facturas truchas, descontaba por adelantado certificados en el Banco Nación, o sea, no hay duda que tenía una relación privilegiada. Y tengamos en cuenta que estos negocios se hacían a través de la empresa insignia de Báez, que es Austral Construcciones, constituida en mayo del 2003, apenas con días de diferencia de que su amigo Néstor Kirchner llega al gobierno nacional. Un Lázaro Báez que no tenía ningún antecedente en la actividad constructora, ¿no? Y tengo una pregunta respecto al testimonio de Alberto Fernández, ¿no? Que el fiscal Luciani utiliza como prueba en contra de Cristina. Prueba de que había un vínculo muy estrecho, hasta casi personal, porque dice que... Narra Alberto Fernández se encontró con Lázaro Báez, se lo presentó Kirchner en el jardín de la casa. En Calafate. La pregunta es, ¿vos crees que Alberto Fernández, en su ingenuidad, más allá de que es abogado, que fue jefe de gabinete, que era en febrero de este año, era presidente de la Nación pleno, digamos, más allá de todo eso, él cuenta al pasar que lo conoció a Lázaro Báez ahí en el jardín de Néstor y Cristina en el Calafate? Sí, él no quiso, por supuesto, perjudicar a Cristina Fernández con su testimonio. Él fue citado por la defensa de Cristina Fernández y de los otros imputados. Lo que ocurre, por eso decía, hoy estamos en el primer día y entonces el fiscal lo que está intentando es probar el origen, la génesis de esa relación que primero es personal y después se transforma en una relación comercial y obviamente en la asociación ilícita que se investiga, pero empieza con esa relación de amistad. Entonces, aun cuando Alberto Fernández no tuvo la intención, digamos, su testimonio le ha servido al fiscal para demostrar esa génesis de la relación personal que tenían. Sí, evidentemente. Y claro, Alberto Fernández tenía que decir la verdad, digamos, no podía como testigo si no tiene falso testimonio. Lo que uno piensa es, no sé cómo vino este tema de que se encontraron ahí, pero era difícil para el fiscal saber que había tenido en el jardín de la casa un encuentro. Por ahí si Alberto Fernández lo olvidaba, no quedaba en el expediente. Exactamente. Si Alberto Fernández decía, miren, nos encontramos, qué sé yo, en el mausoleo después de Kirchner, lo vi una vez en un acto público, lo que fuera, era una cosa, pero terminó diciendo Alberto Fernández lo había encontrado en el jardín de la casa de los Kirchner. Sí, él se equivoca seguramente porque lo que trata es de demostrar una relación personal, digamos, desligarse él, porque lo que busca es él demostrar que como jefe de gabinete no tuvo ninguna responsabilidad, porque no nos olvidemos que la intención de Cristina o de su defensa de citar a los jefes de gabinete es dejarlos pegados también. Entonces él de alguna manera lo que busca es, no, era un amigo de Néstor, yo lo conocí por Néstor, porque también era una forma de despegarse él personalmente de cualquier responsabilidad. Está claro, está claro. Te hago una pregunta más, Margarita, de lo que está sucediendo en este momento, donde el gobierno hace una última apuesta con Massa, ministro de Economía, Producción y Agricultura, concentrando varias áreas ejecutivas, subsumiendo ministerios, y de alguna manera uno tiene la impresión, haciendo una apuesta para tratar de salir de la trayectoria de crisis, o por lo menos llegar al año que viene. ¿Cómo ves esa dinámica y cómo ves que quedan de un lado Alberto Fernández y del otro lado la vicepresidenta?
Bueno, lo primero que te diría es que me parece que esto solamente sirve para contribuir al debilitamiento de la figura de Alberto Fernández. En un país como el nuestro, que tiene una institución muy presidencialista en realidad, venimos viendo ya sobre todo después de las PASO, de la derrota del año pasado, cuando Cristina empieza con las cartas públicas, con los retos en público de cosas que le debería decir en privado y se empieza a debilitar la figura presidencial, el presidente va quedando desnudo. Cuando se va Martín Guzmán, después de haberse ido Culfas y otros, va quedando un presidente desnudo que no puede ni siquiera mantener a los ministros que quería. Esto creo que solamente va en el mismo sentido y que hoy ya Fernández tiene como dos presidentes alternos, ya no es solo la sombra de Cristina, sino también y sin ninguna duda la de Massa, que llega con una pretensión, por supuesto, de salvar sus aspiraciones personales en función de un gobierno que realmente está en el derrumbe total, ¿no? Massa genera expectativas en sectores económicos, por supuesto, pero con una agenda de cortísimo plazo, es ver si, bueno, si pueden aguantar un poquito hasta diciembre, conseguir dólares, ablandar un poco al campo, pero no hay una agenda de mediano y largo plazo. Todo ha sido demasiado desprolijo como para pensar que esto vaya a tener algún buen resultado. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque obviamente, digamos, pensando que hay sectores de la oposición que no creen en el cuanto peor mejor. Digamos, obviamente hay un sector de la oposición que veía con buenos ojos que directamente Cristina asumiera el mando, digamos. Que se hiciera cargo, digamos, de su gobierno y que fuera... Evidentemente la vicepresidenta ha evaluado que hoy la fórmula de sus políticas del kirchnerismo significaba la espiralización de la crisis, que terminaba en una hiperinflación y en un dólar en cualquier valor y demás. Y entonces encontraba una fórmula, no solamente la vicepresidenta, sino todo el peronismo. Yo tengo entendido que una presión muy fuerte de los gobernadores, un ultimátum a Alberto Fernández que se resistía el miércoles pasado, donde 14 gobernadores le dijeron es esto o nada. La pregunta es si este cambio de rumbo que trata de hacer el gobierno de alguna manera no abre una expectativa de lo que se llama el instinto de supervivencia del peronismo, digamos, de que no se genere una crisis que termine poniendo en duda la continuidad institucional, digamos, de que no llegaban a agosto del año que viene. Es que no hay duda, si hubiera que calificar o que ponerle un nombre a esto, sería el plan Aguantar. Es el plan Aguantar hasta el 2023 en realidad, en una figura como la de Massa, que también hay que entender, no es un recién llegado al gobierno. Massa ha sido parte o es parte de esta triada, digamos, que ha tomado todas las decisiones en la Argentina en los últimos 2 años y medio. Es responsable de todo el estado de situación que tiene el gobierno y que tiene el país, no es una persona ajena. Lo que hoy cambia es de lugar. Ya tenía un lugar demasiado importante presidiendo la Cámara de Diputados, tuvo un rol central ahí en el tema de la negociación con el fondo, tiene una capacidad de diálogo que es importante, pero no es un recién llegado, es parte de este gobierno y responsable. Pero vos no ves de un este cambio, gobierno. vos no ves un cambio de política, porque a ver, lo que hablamos de cambio de política es si efectivamente Massa toma una agenda que es el acuerdo con el fondo, el ajuste fiscal y monetario, más todo el tema de los dólares, pero hace propia esa agenda como la única agenda del gobierno. Hasta ahora hemos estado en un gobierno donde Guzmán decía una cosa y Cristina decía lo contrario. Y hemos transitado los últimos meses directamente donde la principal oposición al plan económico del ministro de Economía entonces era la vicepresidenta hablando cada 10 días en público. De hecho, la oposición votó a favor del acuerdo con el FMI. Ahí hubo un acuerdo político amplio, del cual se opuso la vicepresidenta y el kirchnerismo. Entonces, la pregunta es si el gobierno unifica una agenda, que es esta agenda supuestamente, vamos a ver cuáles son las medidas. ¿No crees que ahí hay una chance de mejorar la dinámica que hemos visto en los últimos tiempos?
Bueno, no hay duda que esto es así. Yo insisto con que se trata de algo de muy corto aliento. Para mí es simplemente aguantar y resistir, digamos, hasta el año que viene. No va a resolver los problemas de la Argentina, que necesitan otro tipo de credibilidad. La credibilidad de la Argentina está muy afectada y esto después se traduce en, bueno, quién invierte, quién compra bonos. Eso es muy complejo porque eso después es menos inversión, menos empleo, más pobreza. Revertir esta situación es difícil, aun cuando podamos encontrar un veranito en los sectores económicos, en el campo, hasta incluso no descarto que Massa llegue con una agenda para sectores medios vinculada con el consumo, porque es una agenda que siempre alentó Massa y que por supuesto también se justifica en un momento como el que estamos viviendo. Margarita Stolbizer, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Margarita Stolbizer. Vamos a hablar ahora con Leandro Santoro. Contame rápidamente la agenda externa de Massa, buscando este tema del financiamiento externo, los repos, y lo que yo decía de algún fondo soberano, sobre todo de Oriente, respecto a conseguir ahí algunos dólares frescos, ¿no? Recuerden que por ahí está Guillermo Nielsen, de embajador, que no hace declaraciones, dice que él no tiene nada que ver, pero es un hombre muy cercano a Labaña y que también ha trabajado con Sergio Massa. Bueno, la idea es plantear esta agenda en la segunda quincena de agosto, una agenda, la agenda externa, una vez que se hagan las medidas, se anuncien las medidas, que básicamente es ir a buscar dólares y a recomponer el vínculo con el FMI, con el gobierno de Estados Unidos, que se había recompuesto la semana pasada cuando viajó Batakis. Cuando vuelve Batakis, se deja el ministerio. Bueno, hay que volver justamente a esto. Viajaría Batakis, parece, la reunión con el fondo. Sí, sí, en serio. Ah, claro, puede ser. En serio, va Batakis, la llevan a Batakis a la reunión con el fondo. Está bien. Bueno, Massa entonces va a tener una reunión con el FMI. Vamos a ver, seguramente será Cristalina Georgieva nuevamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, David Lipton y con el Club de París. Recordemos que allí en París Martín Guzmán le dejó tarea a Massa, porque Guzmán antes de irse, si no se hubiese ido, tendría que haber viajado a París a renegociar la deuda con el Club de París. Como no lo hizo, se fue, ahora Massa va a ir a París a mediados de agosto. También va a haber reunión con inversores, no solamente con de Wall Street, sino también de Asia, justamente buscando ver algún tipo de acuerdo para que lleguen dólares frescos para la reserva. Y bueno, la idea, digamos, y la pregunta es ¿cuánto dinero podría conseguir? A mí, te digo, desde cuando viajó Batakis, a mí me dijeron desde Wall Street que si la ministra hubiese querido buscar financiamiento hubiese encontrado. Pero la idea del gobierno en ese momento tampoco era, porque no querían dar la señal de que digamos, era necesario tomar más deuda, bueno, todo el tema de la interna con Cristina. Pero vamos a ver seguramente dónde y en qué montos, en qué volumen se consiguen estos dólares para la reserva. Está Leandro Santoro. Leandro Santoro, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. A ver, no lo escucho a Santoro, estás muteado. A ver si podés hablar ahí, desmuteándote. A ver si lo escuchamos ahí a Santoro. Tenés que, bueno, pero ahora no está bien. Digamos, vamos a ver si lo podemos desmutear a. ¿Ya salí, Maxi? Ahí te escucho, Leandro. Bueno, a ver, Santoro, ¿qué está pasando? ¿Hay un gobierno intervenido? No, ¿por qué? ¿Por qué lo ves? ¿Por qué ves un gobierno intervenido? ¿Por qué ves un gobierno intervenido? Bueno, porque es un gobierno que en poquito tiempo ha cambiado todo lo que hace 25 días había puesto sobre la mesa como propuesta. No, eso igual me parece que desde esa premisa tampoco se puede llegar a la conclusión de una intervención. Habría que preguntar también, ¿intervenido por quién? En todo caso, lo que hay es un rediseño de la estructura gubernamental en función de lograr mayor nivel de coordinación sobre las áreas económicas. Vos sabés, Maxi, que yo hace varios días, podríamos decir ya más de un mes, que estoy tratando de discutir adentro de mi espacio, pero también en los medios de comunicación, algún tipo de propuesta para capitalizar políticamente al gobierno, y vengo sosteniendo hace mucho tiempo que en esa dirección podía ser muy interesante la incorporación de Sergio Massa, que es un hombre que tiene vocación de poder, que tiene agenda, contactos y que además tiene capacidad de gestión demostrada.
Entonces, esas discusiones las vengo sosteniendo en privado con el presidente y en público con muchos periodistas que me han invitado para preguntarme qué opinaba sobre el rumbo de la política económica. Así que yo, al contrario, lo veo como la consagración de un proceso que muchos de nosotros veníamos reclamando desde hacía mucho tiempo, que parte de una premisa, que es capitalizar políticamente al gobierno, tratar de disminuir el ruido interno, poner un actor clave de la coalición adentro del Ejecutivo, mandar señales concretas hacia los mercados, tratar de revertir las expectativas que se venían construyendo desde principios de junio y fundamentalmente dar vuelta a la inercia inflacionaria para lograr los 3 objetivos que nos propusimos, que son estabilizar la macroeconomía, apuntalar el crecimiento económico y mejorar la redistribución del ingreso. A ver, te pregunto respecto a los próximos pasos, ¿no? Porque está claro que una cosa es estabilizar, salir de la corrida cambiaria, y para eso, bueno, tiene que ocurrir lo que está ocurriendo ahora, que bajen los dólares libres. Bueno, para eso también ha subido fuerte la tasa de interés del Banco Central, es decir, estabilizar la situación de la crisis total, ¿no? Ahora, después está la agenda de fondo, cómo acumular reserva del Banco Central y cómo desacelerás una inflación que julio y agosto va a ser altísima, totalmente desatada. Ahora, para eso, todo indica que el set de políticas que va a anunciar Massa son las de manual en medio de una crisis, que es ajuste fiscal y monetario y hacer algo por el lado de los dólares, que vamos a ver si significa cambiar el régimen cambiario o no, o conseguir financiamiento adicional o dar algún incentivo mucho más agresivo del que se dio para que ingresen más rápido los dólares del campo. Y sobre todo eso se tienen que alinear las expectativas, es decir, que no empiece Sergio Massa diciendo algo y que después salga el presidente a pelearse con el campo o la vicepresidenta a impugnar otra cosa. ¿Vos crees que esa dinámica está orientada a que haya un único discurso económico detrás de las medidas que se anuncien? Bueno, lo que pasa es que tan importante como la designación de Sergio al frente de la cartera de Economía es el rediseño del Ministerio de Economía, donde vuelven instrumentos importantísimos de la política económica, como la política industrial, la política agropecuaria, ¿no es cierto? Me parece que está pensado justamente el relanzamiento de este espacio económico con esa intención, con la de poder dar mayores certezas a partir de un grado más claro de coordinación. Además, Sergio, que es un político avesado, creo que se caracteriza por su capacidad de conducción política. Y para los hacedores de política económica es muy importante ser percibidos por los agentes económicos no estatales como personas que tienen autorización política y respaldo político para tomar medidas. Entonces yo creo que uno de los problemas que teníamos, me parece, en la gestión, al principio de la gestión, era justamente que en la memoria colectiva de muchos de los agentes económicos y de buena parte de los argentinos, la economía requería de una persona fuerte que tenga todo el control de la botonera. Bueno, eso seguramente se va a empezar a corregir cuando se anuncie el equipo económico y cuando se lo vea andar, ¿no es cierto? Finalmente a Massa lo vamos a juzgar por los resultados. Y me parece que los resultados, ya en una primera instancia, sin querer de alguna manera sobrevalorarlo, pero podemos ver cómo reaccionan los mercados frente a lo que fue una burbuja especulativa enorme, ¿no es cierto?, con la caída del precio del dólar paralelo y fundamentalmente con la mejora de la cotización de los títulos públicos. Ahí en ambos mercados te das cuenta cómo operan, viste, los rumores, los comentarios y las expectativas. Pero Santoro, también lo que operan, y creo que Guzmán trató muchas veces de explicárselos y no lo logró, operan las cuestiones de certidumbre e incertidumbre. Si hay una incertidumbre total de que vos tenés un acuerdo con el fondo, pero que podés dar un volantazo y terminar aplicando, no sé, las políticas de Venezuela, si está permanentemente esa ambigüedad, bueno, obviamente todo el mundo se cubre ante esa incertidumbre. ¿Vos ves que finalmente hay un rumbo y ese rumbo, porque había una diferencia también en marzo de fondo, que Cristina no estaba de acuerdo con el FMI, digamos, con el rumbo económico que habían decidido Alberto Fernández y Guzmán? Obviamente ahora Massa va a tomar ese acuerdo con el fondo y va a avanzar sobre eso, y finalmente este es el rumbo del gobierno. Mirá, si existían esas expectativas o esos temores en algún sector de la sociedad o de los mercados, estoy seguro que con la designación de Sergio eso queda absolutamente despejado. Entre otras cosas porque es impensable imaginarse que una redefinición de esta naturaleza se pueda hacer sin el ok de Cristina. Cristina es la accionista mayoritaria de esta coalición y la verdad es que la incorporación de Sergio
me parece que tiene que ver, entre otras cosas, con poder volver a alinear la discusión política en función de objetivos concretos, ¿no? O sea, nosotros teníamos en los últimos meses ruido interno como consecuencia de un debate sobre la gestión. Yo interpreto que fue más la discusión sobre la gestión, festival de importaciones, ¿viste? O ese tipo, o funcionarios que no funcionan, no sobre el rumbo. Bueno. Lo que no quita que mucha gente pueda pensar que había también un cuestionamiento sobre el rumbo. No, era el rumbo. Era Cristina diciendo en público que el ajuste fiscal no tenía ningún vínculo con la inflación, digamos, y que era posible tener un déficit fiscal enorme y no tenía ningún vínculo con la inflación. Lo explicaba en público desde Tecnópolis esta parte e inventaba su propia teoría económica. Bueno, yo te digo lo que pienso yo en este sentido, ¿no? Nosotros vemos que efectivamente, digamos, ¿no? Como decís vos, la Argentina no está en condiciones de reescribir la teoría monetaria ni la teoría económica mundial. Que sí creemos que la inflación no es solamente un fenómeno monetario, Maxi, lo que no significa que los fenómenos monetarios no impacten sobre la tasa de inflación, por supuesto. Por eso hablamos también de multicausalidad, de la necesidad fundamentalmente de recomponer reservas. Si vos tenés reservas en el Banco Central, si mejoran las exportaciones, si mejora la liquidación de divisas, si la Argentina consigue acceso al mercado privado de financiamiento en dólares y también en pesos, bueno, entonces ahí se despejan las incertidumbres sobre posibles devaluaciones, sobre cambios bruscos. El equilibrio de la macroeconomía requiere, me parece a mí, el tratamiento serio de los principales problemas que venimos arrastrando, ¿no? Que uno podría resumir la restricción externa como consecuencia de la escasez relativa de divisas cada vez que la economía argentina crece por un lado, y la regulación del gasto público, teniendo en cuenta que nosotros nos excedimos en el gasto público durante 2020 y 2021 para evitar que quiebre la economía, se cierren empresas y se pierdan puestos de trabajo. Entonces, esa masa que se emitió 2020 y 2021, que equivale a 11 puntos del Producto Bruto Interno, tienen un impacto sobre las expectativas inflacionarias. Está claro que sí. Lo que pasa es que nosotros decimos que es muy injusta la crítica de sectores de la política que se desentienden de ese tema, porque tuvimos que emitir como consecuencia de que no tuvimos, como otros países del mundo, la posibilidad de entrar al mercado de deuda, porque la gestión anterior había tomado 100.000 millones de dólares a pagar en poco tiempo. Bueno, eso puso al gobierno argentino frente a la necesidad de tener que tomar una decisión. O dejábamos que el mercado determine qué empresa seguía y qué empresa se cerraba en una situación de absoluta incertidumbre mundial, o se emitía, se aumentaba el gasto público, se asistía a la oferta y a la demanda, cosa única en el mundo. No solamente asistíamos a las personas y a las familias, sino también a las empresas, con el costo que eso conlleva, que es obviamente un desequilibrio macroeconómico por el lado de la emisión fiscal. ¿Está claro eso? Ahora lo que hay que hacer es corregirlo, porque si no es imposible mejorar la distribución del ingreso. Si no bajas la tasa de inflación, es imposible mejorar la distribución del ingreso. Santoro, gracias, muy amable. Como siempre, gracias. Ahí estaba Leandro Santoro. Sin duda el principal tema, una vez que se pueda salir de la corrida cambiaria, para Massa va a ser el tema inflacionario. Contame qué está pasando con aumento de precios en sectores muy críticos. Claro, que digamos, son los aumentos que rigen a partir de hoy en distintos rubros que le ponen un piso elevado a la inflación de agosto, luego de tener un julio con una inflación cercana al 8%. Perdóname. Ahora hablamos de los aumentos que rigen ahora a partir de agosto, pero contame cuando te digo eso, los precios de los 10 alimentos que más aumentaron en julio. Todavía estos datos no son oficiales, pero fíjense cómo se disparó la inflación en julio y sobre todo de 10 alimentos. Esta es la dinámica inflacionaria. Claro. Todos los aumentos que vienen ahora en agosto son de servicios que antes tenían algún tipo de regulación estatal o siguen teniéndola y que se autorizan esos aumentos. Pero la dinámica inflacionaria es los aumentos de todos los precios y sobre todo los precios de los alimentos. Mira, en promedio hubo unas subas de alimentos, estos son datos del ISEPSI, justamente el índice barrial que hacen en el conurbano todos los meses, siempre sobre la misma canasta y siempre son los mismos comercios. Fíjate, el azúcar, acá nosotros lo veníamos comentando, incremento de casi 31% durante el mes de julio, y ya cuando hablábamos el otro día de lo que ocurre a partir de hoy, en agosto viene con una suba adicional. El café 20%, más del 100% del café
en los últimos 12 meses. Algo parecido en el aceite, 19,2% en un solo mes. Aceite promedio, digamos, lo que más aumenta es el aceite de girasol, pero también con un aumento cercano al 80% en el caso de los aceites, últimos 12 meses. Galletitas dulces, 17,7% por el incremento de la harina. Los fideos, el 11,1%. Y si vamos a la siguiente placa, los quesos, entre 10 y 20%, los lácteos en general con aumentos muy importantes, incluso de la leche fluida, que ahí no lo puse, pero aumentó algo más del 7%. La harina, 10%, el arroz, el 9,1%, hay que sumarle el 12% adicional a partir de hoy. El arroz es uno de los productos, de los alimentos que más se incrementaron en el último semestre. Estamos hablando por ejemplo, en lácteos, 80% anual. Sí, claro. En algunos casos, 90% anual de aumento. Con notable aceleración en los últimos 3 o 4 meses. Vos fíjate que estamos hablando básicamente de alimentos esenciales de la canasta básica. Bueno, el caso de la manteca y por último la yerba, el 8%, que la yerba tiene la particularidad que es un producto que está regulado, digamos, porque hay un instituto, un organismo a nivel nacional que convalida los aumentos todos los meses. Bueno, la yerba fue uno de los alimentos, de los 10 alimentos que más aumentó en el mes pasado. Brenda, contame un poquito qué está pasando con Cecilia Moró, que es la reemplazante de Massa, supuestamente en la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto se va a hacer mañana, todo un acto en diputados. Sí, supuestamente va a ser Cecilia Moró, que era la vicepresidenta o sigue siendo la vicepresidenta de la Cámara, y esto empezó a quedar en duda en los últimos días. El oficialismo, el Frente de Todos, la impulsa para que suceda a Massa, pero la oposición tiene sus dudas y en realidad buscan impulsar a otro representante del oficialismo, que es el presidente del Interbloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que tiene una relación un poco menos conflictiva con la oposición. Recordemos que Sergio Massa en los últimos días, la última semana, estuvo en diálogo con la oposición para buscar cierto tipo de apoyos durante sus primeros días de gestión necesarios para sacar adelante la situación económica, y de parte de la oposición le empezaron a exigir que impulsara como sucesor a otro tipo de perfil que no fuera el de Moró. De todas formas, eso está por verse, en estas horas se va a terminar de saber. Massa quiere imponer a Cecilia Moró, digamos. Sí, quiere poner a Cecilia Moró, una continuidad. Como presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Tenemos foto de Juan Marino, del reemplazante de Massa? Estaba en la lista del Frente de Todos. Está en la lista del Frente de Todos. Como suplente. Sí. No tenemos foto de Juan Marino. Era el siguiente que va en la lista después de todos los que no... No, porque esto habla un poquito también, por eso es muy importante, muy interesante ver cómo va a ser la dinámica desde el punto de vista político. Obviamente todos están, y sobre todo los gobernadores, muy interesados en que Massa juegue fuerte en lo económico y que construya sobre las expectativas que se crearon un sendero de estabilización. No solamente de las variables financieras, sino también de la inflación. Pero eso requiere tiempo, no es que apretás un botón en la economía y de golpe te sale todo bien y al día siguiente hay otra economía. Es una economía que, en el mejor de los casos, si te sale todo bien, pasan meses en los cuales vos vas viendo los resultados. El resultado inmediato puede ser, bueno, estabilizaste el dólar, pero después en la economía real es otra cosa distinta. Entonces, es muy interesante ver qué pasa con la dinámica política, es decir, que Cristina se mantiene callada, sí o no. Y después hay un grupo de legisladores y de dirigentes del oficialismo que tiene una visión bien de izquierda y muy contestataria en su momento, incluso de las políticas del acuerdo con el fondo y demás. Maxi, me parece Juan Marino, que está en la corriente, ¿cómo se llama? Revolucionaria no sé qué. Sí, es del partido piquetero. El partido piquetero, ahí está. Él trabajaba con Luis Delía, era como uno de los voceros del espacio de Luis Delía. Obviamente de izquierda, y se integró al gobierno del Frente de Todos como en el ministerio de Andrés Larroque, ¿sí? Que es el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, pero desde la izquierda. Por eso en algún momento se evaluaba la posibilidad de que Sergio Massa no renunciara, sino que pidiera licencia. ¿Por qué? Porque saben que si hay que tomar alguna medida que sea un poco más de ajuste o más impopular, bueno, los números están muy finitos. Pero Massa dejó en claro que va a dejar la banca. Massa va a dejar la banca. Renunciar a la banca. Lo aclaró esto en un tuit porque justamente no quería que haya especulaciones en torno a este tema. Ahora contamos quién es quién en el equipo de Sergio Massa, que se está confirmando por estas horas.
Vamos a hablar con Martín de Hindelfeld, que es gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines. Gracias, muy amable Martín por atendernos. ¿Qué está pasando con la Cámara de Chacinados de Embutidos? Que ha habido varias notas en los últimos días respecto a que hay algunos problemas y faltantes en la producción. Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes a todos en el estudio. Bueno, como es de público conocimiento, el cepo a las importaciones afectó muchísimo a la industria de chacinados porque tiene en la elaboración unos 25 insumos que debe importar porque no se elabora en el país. Y esto, a pesar de que la primera resolución es del 27 de junio, todavía sigue sin solucionarse. Con lo cual, el del relevamiento que estamos haciendo, los stocks se están agotando. Yo diría que no sé si llegamos a septiembre como para poder continuar. ¿Cuáles son los insumos importados que están faltando y que impiden seguir con la cadena de producción? Bueno, son las carrageninas, los polifosfatos, nitratos, las tripas para embutir, las bolsas, cuquín, de plástica, de celulósicas, colágenas. Son muchos, hasta la pepsina para analizar triquinosis en faena está faltando, que también es importada. Con lo cual, si esto no tiene una mirada más técnica, más profunda, porque ellos aplicaron este cepo, y bueno, si no puede entrar un producto elaborado, podría aceptarse, ¿no? Pero un insumo para trabajar, o sea, ¿nosotros qué hacemos? Agregamos valor al maíz y la soja, que luego de transformarse en carne lo llevamos a producto, ¿no es cierto? Damos trabajo, generamos riqueza, sin embargo, nos están bloqueando la posibilidad de continuar. No, está claro, y esto habla también de lo integrada que está la producción en todos los sectores, ¿no? Un sector que uno dice, bueno, los embutidos, acá está toda la materia prima y demás, ¿no? También necesita insumos importados. ¿Cómo venía el nivel de actividad en este sector? ¿Era un sector que venía recuperando actividad? Sí, el 2020 fue el gran pozo, la caída drástica. El 2021 comenzó a recuperar, luego se estabilizó. Y bueno, pero había expectativa de continuar. Nuestros productos son delicatessen, o sea, no pertenecen a la canasta familiar, ¿no es cierto? Pero tenemos ciertos consumidores que se precisan, además lo utilizan, perdón. Pero además es un producto que facilita un montón de comidas, ¿no? A los oficinistas, o sea, es algo que se consume. Pero bueno, esto por un lado con los insumos, también las materias primas, o sea, la carne de cerdo, si bien en nuestro país tenemos producción, pero nos terminamos de abastecer con importaciones desde Brasil. No de cerdo, sino de cortes, ciertos cortes específicos, como las pulpas de jamón y paleta, la panceta, el tocino. Esto también se cerró, ¿no es cierto? Con lo cual genera un aumento de precios porque el cerdo nacional, al ser el único oferente, sube el precio. Y termina con un aumento de más o menos para julio del 10% en los fiambres, y un 20 a un 30 en los cortes al mostrador, de carne de cerdo, ¿no? Bien, le agradezco, muy amable. Ahí estaba el... Por favor, gracias a ustedes, Maxi. Presidente de la Cámara de Chacinados y Embutidos. Vamos a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar de qué está sucediendo con el equipo, cuál es el equipo finalmente de Sergio Massa en las áreas claves del Ministerio de Economía. Bueno, ahora hablamos del tema colectivos, Flor, lo que va a pasar con el tema colectivos, con el aumento de tarifas y también qué está pasando con el sector. Pero, ¿cuál es el equipo de Sergio Massa? A ver, Massa confirmó hoy en un tuit un sector clave del equipo económico que es la Secretaría de Hacienda. En la Secretaría de Hacienda va a estar Raúl Rigo. No sé si podemos buscar una foto de Rigo, pero Rigo es un hombre clave porque todos dicen, pasan los gobiernos, Rigo queda, es un hombre de carrera hace mucho tiempo en el Ministerio de Economía. Tuvo también en la época de Pratgay, por ejemplo, un lugar estratégico, no sé si era director de presupuesto, secretario de Hacienda, pero por él pasaban todos los números porque hay que conocer, digamos, toda la dinámica de
de ejecución presupuestaria y va a estar Rigo como secretario de Hacienda para manejar la cuenta única, ¿no? la caja. Y debajo funcionarios que también son de línea, algunos de más cercanía con Sergio Massa, como es el caso de Claudia Balestrini, pero que hace años también que están en el Ministerio de Economía en áreas de presupuesto y que van a tener obviamente un rol fundamental en todo este tema de la implementación del ajuste fiscal. En el caso de Rigo, a mí me dicen que él opta por dar un paso al costado cuando se va Guzmán, porque estaba convencido de que no había ni voluntad ni posibilidad política de encauzar mínimamente las cuentas fiscales que estaban totalmente desbordadas en el primer semestre y que en este segundo semestre tendrían que estar por debajo de la inflación para tratar de hacer el ajuste en términos reales. Así que es una señal, digamos, que Rigo esté ahí en la Secretaría de Hacienda. Y después, lo que se ha conocido es todo el área de finanzas. Venimos diciendo, ahí es muy importante todo el manejo de la deuda pública en pesos, que el gobierno ha logrado encaminar con la suba de tasas muy fuerte de la semana pasada. Está pagando tasa del 95% efectiva anual el Tesoro para financiarse, más allá de los bonos ajustados con SER. Tenemos otra placa, ¿no?, con el tema de finanzas, el área clave de finanzas. Y además el otro tema clave es que fue tal el estropicio que hizo el Banco Central cuando a Guzmán se le desarma la curva de pesos y empiezan inversores privados a vender en el mercado secundario bonos en pesos, y del otro lado el Banco Central compra 1 billón de pesos de deuda en pesos. Es decir, más de 3.000 millones de dólares al tipo de cambio libre, que ahora son bonos del Tesoro en el activo del Banco Central. Entonces, eso significa que los vencimientos de deuda en pesos que hay para los próximos meses están muy despejados. Siempre decíamos, ojo, que hay 1 billón de pesos de vencimiento de deuda en septiembre. Si a uno eso le saca los bonos que tiene el Banco Central, los bonos que están en manos del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones, los bonos que están en manos de los bancos e institucionales, ARTs o aseguradoras, es decir, con los cuales se negocia la refinanciación, en manos privadas que pudieran correr al dólar queda muy poco, 140.000 millones de pesos. Entonces, de alguna manera se le despeja también todo el tema del financiamiento en pesos para los próximos meses, y eso da aire para poder trabajar los próximos 6 meses con estabilidad financiera. Lisandro Clery puede ser el secretario de Finanzas, vamos a ver, viene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es un hombre que me dicen conoce mucho de todo el manejo financiero. Y Eduardo Setti, que es alguien que trabaja con Clery, que hasta ahora era el secretario de Finanzas de Bataki, podría ir al Banco Central. Lo mismo que Pablo Carrera Meyer, que es el otro hombre de Massa en el Banco Central, lo están cercando a Pelle para alinear la política del Banco Central con, obviamente, la política del Ministerio de Economía. Y finalmente los que están confirmados hasta ahora, o no los confirmó Sergio Massa, pero todo indica que van ahí, es Matías Tombolini, que sale de ARSAT y va a ir a la Secretaría de Comercio, un lugar clave, digamos, en toda la negociación de precios y demás. Me dicen que también tendría comercio exterior, que es un área que venía de Cancillería y todo estaría subsumido aquí en la Secretaría de Comercio. Y José Ignacio de Mendiguren, que es el presidente del Vice, que iría finalmente al Ministerio de Producción, perdón, a la Secretaría de Producción o la Secretaría clave con todo el tema de autorización de CIMI, de exportación, de importaciones y demás. Maxi, te agrego un dato de esto porque hace instantes acaba de tuitear Daniel Scioli, que era el ministro del área. Hasta ahora todos los anuncios iban por el tuit oficial de Sergio Massa. Bueno, tuiteó Daniel Scioli una foto de Scioli con José Ignacio de Mendiguren. Dice, agradezco al Vasco por su visita y la reunión que mantuvimos hoy. Trabajamos sobre la agenda de financiamiento. No es la confirmación, pero casi, ¿no? No, está bien, sí, por eso va ahí a Mendiguren. Está Calegari de la UTA con el aumento de pasaje de colectivo a partir de hoy. A partir de hoy, y se viene mañana desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del miércoles un paro de UTA que estaba anunciado para el área metropolitana de Buenos Aires y ahora se extendió a nivel nacional porque están reclamando aumento de salario, están reclamando reabrir la paritaria. Bueno, Calegari, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación en este momento? Pues está el aumento del boleto colectivo 40%, está el paro de los
transportistas o lo que hicieron en los últimos días reclamando que no le estaban pagando los subsidios al transporte la mitad de frecuencias y ahora ustedes reclamando el aumento salarial. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, efectivamente, la realidad que una cosa, el reclamo nuestro no tiene nada que ver con los otros reclamos, un reclamo genuino que estamos haciendo al sector empresario, donde pedimos la reapertura de la paritaria para poder solventar la diferencia que tenemos con el costo de vida y la inflación y demás. Así que estamos pidiendo esto ya desde hace algún tiempo. Hemos tenido la negativa del sector empresario con respecto a que aducen no tener los recursos necesarios, donde también reconocen el reclamo hecho por la UTA, pero no tienen los recursos necesarios. Con lo cual hemos decidido un plan de lucha que comienza el día de mañana, parando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana los servicios, prácticamente todos los servicios nocturnos. Mario, ¿cuánto están pidiendo de aumento y con qué situación nos vamos a encontrar mañana a las 10 de la noche? O sea, ¿directamente no va a haber colectivos? Teóricamente, a partir de las 10 de la noche se van a empezar a cancelar los servicios, los que estén circulando, por supuesto, que van a terminar sus recorridos respectivamente, que esto es muy importante también que se diga, pero a partir de ahí no van a salir más servicios hasta las 6 de la mañana, que se va a iniciar nuevamente los recorridos de acuerdo a los diagramas previstos. Y lo decidimos en ese horario porque es la forma en que menos vamos a molestar al público usuario. Bien, Calegari, gracias, muy amable. Tenías Bueno, algo para... Gracias, Gracias a ustedes por la comunicación. ¿Tenías algo para agregar con el tema colectivo? Sí. Repasemos que el boleto de colectivo ya no se dice más boleto, no me acostumbro. El pasaje de colectivo pasa de 18 a 25,20. El mínimo, esto es lo que sucede a partir de hoy, entre 9 y 17 pesos el caso del tren según el ramal, y el subte va a ser recién en septiembre. Ah, el subte lo pasan para septiembre. En realidad, como tienen que hacer la audiencia pública, se va a demorar y seguramente sea en septiembre. El subte lo dispone la ciudad. Sí. Eso es por fuera, claro. Pero colectivos va a pegar ahora en agosto. Completame los otros aumentos que hay ahora en agosto. Rápido. Bueno, además del transporte público, el tema de la telefonía, de internet, entre 10 y 19%. Esto depende de la empresa y los distintos planes. También las prepagas aumentan a partir de hoy el 11,3%. Las expensas entre 7 y 11%, esto es por el impacto del bono que se acordó para los encargados de edificios, que va a ser en 7 cuotas, pero bueno, el impacto para este mes es de entre el 7 y el 11%. Y por último, algo que veníamos comentando, los alimentos básicos, incrementos, alimentos, entre 5 y 12% desde hoy. Bien, vamos volando a la tanda, ya volvemos. ¿Qué está pasando con el mercado cambiario? Bueno, después está en baja, ¿no? Pero claro, el contado con liqui, por ejemplo, que había bajado a un mínimo de 271 pesos, tuvo un rebote a 280. Igual marca una caída de 8 pesos respecto del viernes. En esos mismos 280 ahora está el dólar paralelo, que sí tiene un descenso de 16 pesos. Pero acá el tema es los dólares alternativos, los financieros, el contado con liqui, el dólar bolsa, que tenía una baja más pronunciada cuando arrancamos el programa, ahora tiene un rebote igualmente. Los bonos siguen para arriba. Para arriba. Los bonos siguen para arriba y el tema es que está haciendo el Banco Central, porque el viernes también vendió, porque no le dan los números de importación de energía. Entonces el tema es que en algún momento tiene que cambiar la dinámica y eso me imagino que será después del anuncio de las medidas, sobre todo para destrabar la oferta del campo. Fíjense rápidamente los números del campo, ¿no? El ingreso extraordinario de dólares. Ciara acaba de dar el número de cuánto ingresó en los primeros 7 meses del año. 22.000 millones de dólares ingresó el sector cerealero. Es récord histórico de 2003. El anterior récord histórico en los primeros 7 meses del año habían sido 20.000 el año pasado. Bueno, ahí está el número. Y aún así te quedaste sin dólares. Algo te falló. Nunca de 2003 habían ingresado en un año, en 7 meses, 22.300 millones de dólares. El sector cerealero, el anterior récord había sido el año pasado 20.000 millones. Y fíjense, respecto al 2019, que ingresaron 12.000 millones, 10.000 millones de dólares más te ingresaron en los primeros 7 meses. Solo en los primeros 7 meses. En total del año van a ingresar 40.000 millones en el sector cerealero. Es 20.000 millones más, el doble que en el 2019. Y aún así te quedaste sin
sin dólares y chocaste todo. La verdad que hay que revisar un poquito lo que venía haciendo también en la economía Guzmán, Pelle y toda la dinámica que habían planteado con Alberto Fernández. A ver, rápidamente, hubo un caso muy impactante en el fútbol, no sé si el fútbol de ascenso, tercera división, donde golpean a una chica árbitra. ¿Árbitra se llama? No sé, o mujer árbitro. Sí. Tercera división, la Liga de Tres Arroyos. Trascendió este video. Sí. Claro, trascendió este video donde el jugador Cristian Tirone le pega una piña desde atrás a Dalma Cortadi durante un partido que se disputó en González Chávez, un partido entre Independencia y Garmense. Estaban protestando por un foul y la jueza decidió expulsarlo. Por supuesto, el partido se suspendió, la mujer tuvo que ser atendida por un equipo médico, dijo que había perdido luego el conocimiento, que se descompuso. Y después ella fue a hacer la denuncia. El hombre había quedado detenido y ahora lo que se resolvió es que va a ser suspendido de por vida en el fútbol argentino, en realidad en el fútbol de provincia de Buenos Aires, porque se está estudiando en APREVIDE, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, cómo reforzar la ley Micaela en los clubes para imponer mayores sanciones contra los agresores y contra dirigentes. La ley Micaela, recordemos, la ley en contra de la violencia machista en instituciones, también en instituciones de gobierno, se aplica, en este caso, en clubes de la provincia de Buenos Aires y se viene aplicando desde 2020 y sostiene que es obligatorio una capacitación en género y en violencia para combatirla, esto de parte del personal de las entidades deportivas. No tenemos claro si en este caso, en este club, sucedió o no, pero lo que sí tenemos claro es que si sucedió, no funcionó. No, y lo que está claro es que tiene que ir preso, además de suspendido de por vida, tiene que estar preso, creo que está preso. Sí, está detenido. Además, y además que si hace esto en público, es una persona terriblemente violenta, ¿no? Sí. La cantidad de jugadores que había. Pero bueno, estas locuras, me parece que también le cabe la ley del deporte, digamos que hace un agravante adicional, además de la ley de género, claro. Todas juntas. La verdad que es una situación impactante y habla de la violencia que se genera a veces, ¿no? También ahí en el fútbol, ¿no? Sí, y además lo difícil que es el rol de las mujeres en el deporte y en el fútbol en particular, sí, que es tan difícil y se encuentra con esta situación realmente muy violenta. Sí, bueno, ¿qué está pasando con...? Hay faltantes... parece de papel, todo el tema de papel higiénico, rollos de cocina, todo el tema vinculado al papel, a artículos de librería. Está Daniel Iglesias López, que es presidente de la Cámara Argentina de Papelerías y Librerías. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos, muy amable. Un gusto hablar contigo, Maxi. Gracias, igualmente. ¿Qué está pasando con el tema papel? Mirá, no solo con el papel. A ver, tenemos dos situaciones, con los precios y con el aprovisionamiento. Los precios durante el mes de julio verdaderamente fue un tembladeral, aumentos del 10 al 70, 80%, algunas empresas aumentaron 2 veces, realmente fue caótico. Y después tenemos la mala costumbre que ha adoptado la sociedad argentina de decir que los comerciantes remarcan. Los comerciantes no remarcamos, actualizamos. Si me llegan 20 listas de precios, 30 listas, 40 listas, yo tengo que cambiarlas, no puedo elegir no hacerlo. Yo pago sueldos, cargas sociales, IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, ganancias, anticipo de ganancias, tasas y servicios con mi capital de trabajo. Si lo pierdo, no puedo seguir pagando todo eso. Las pymes, los comercios, fuimos muy castigados en estos días. No solo los aumentos, las suspensiones de las ventas. Nosotros, Maxi, seguíamos con el comercio abierto. Y yo, si vos venís, te conozco hace 20, 30, 40 años y me pedís un producto, yo no te lo puedo negar, yo te lo tengo que vender. Pero mis importadores, mis proveedores, durante mucho tiempo estuvieron con ventas suspendidas. Y después el problema de aprovisionamiento. ¿Qué significa? Hay muchas empresas con muchos faltantes. Por ejemplo, si vos tomás hoy el portfolio de productos de Faber-Castell, muy probablemente tenga arriba del 80% en falta. Que llega un barco en agosto, que llega un barco en septiembre. Se está dando el fenómeno
de que las empresas te llaman, te tienen en consideración y te avisan cuando el barco está saliendo de Bristol, de Hamburgo, de donde sea, dice, mira, viene toda esta mercadería, ¿qué vas a querer? Y entonces vos compraste, cuando el barco recién zarpó, cuando llegó a Buenos Aires ya no les queda nada, todo vendido. Claro. ¿Sí? Y después, la falta de producto de industria argentina. ¿Y por qué? Vos tomás un óleo Alba, que dice, valga la redundancia, industria argentina, óleo de gran calidad que se exporta al exterior, y los pigmentos son importados, los emulsionantes son importados. Moraleja, yo hay colores de óleo que lo tengo hace varios meses. Claro. Por supuesto que es mucho más importante el repuesto de una máquina que un óleo, pero yo vivo de eso, ¿no? Claro, Daniel, simplemente usted está contando una situación que claro, sobre todo muy caótica, además de los faltantes, lo que decía, que los pymes comerciantes está arriesgando todo el tiempo su capital de trabajo. Si no traslada los precios y a veces no tiene precio de referencia y demás, se queda sin su capital de trabajo. Es decir, termina vendiendo más barato de lo que tiene que reponer y tiene que cerrar las cortinas del local. En los últimos días, ¿esto continuó o sigue esa misma situación de incertidumbre total? Paulatinamente el importador va formando precios. Porque en realidad, si vos te podés analizar, nada cambió con respecto a hace un mes. Hace un mes no había dólares, ahora no hay dólares. Sí. Hace un mes no había reglas muy claras de juego y tampoco. Hace un mes tenías que convencer al chino que te financie 180 días y hoy tenés que seguir haciendo lo mismo. Entonces, medianamente, los importadores están volviendo a trabajar porque ellos tampoco pueden permanecer cerrados todo el tiempo. Yo los entiendo, ellos también tienen que cuidar el capital de trabajo, pero te puedo asegurar, Maxi, que es muy complejo trabajar en estas circunstancias. Y no solo eso, además te cambian las condiciones financieras, no existen los negocios sin crédito. Y hoy hay muchos que te venden solamente de contado. En algunos casos, primero transferís y después recibís la mercadería. Está claro, está claro. Daniel, le agradezco, muy amable ahí contándonos otra situación muy compleja como es el sector de papelería, librerías y artículos afines. A ver, antes de irnos, ¿qué pasó con Capitanich? Que hubo memes por todos lados en las redes sociales. Sí, Jorge Capitanich estaba en una recorrida, así proselitista. Y estaba saludando vecinos y de repente saluda a un nenito, o eso era lo que pensábamos, no sé si tenemos el video ahí para compartir, y se dio cuenta que no era un nenito, sino que era un maniquí. Mira, ahí lo vas a ver. Bueno, al ver la repercusión de un hecho que ocurrió en Villa San Juan, que es una morada, nos reímos mucho con los vecinos y vecinas, también con los emprendedores, y bueno, la verdad es que uno nunca sabe qué puede ocurrir con las redes sociales, porque a veces tiene un impacto que no se imagina, pero la verdad, muchas gracias por divulgar el hecho de haber podido sumar más cuadras de pavimento para los vecinos y vecinas de Resistencia. Muchas gracias. Bueno, estaba también jugando con las redes sociales Capitanich. Que se aprovechando el error para hacer que quedó fuera del gobierno Capitanich, ¿no? Era la fórmula que se discutía con Cristina para que entre la jefatura de gabinete y finalmente quedó afuera del gobierno y permanece Mansur. La idea era como que no podía haber dos cabezas. Le iba a hacer sombra a Sergio Massa. Mansur va a quedar simplemente para firmar las transferencias de la provincia. Pero a ver si se entiende. Hay que marcar un rumbo. Si el rumbo es Cristina, estamos en la misma de siempre, ¿no? Porque Capitanich ha quedado identificado, más allá de lo que cualquiera piense, con las políticas de Cristina. Entonces esa fue la discusión de fondo. Mansur no se sabe bien con qué política quedó marcada, pero bueno, está claro que es hoy los gobernadores. Capitanich también, pero era meterle tono Cristina a la dirección del gobierno. Y eso es lo que, evidentemente, entre todos han decidido no hacer. Sí, no, de los cambios en el gabinete todavía queda una última punta que todavía no está cerrada, que es el Ministerio de Obra Pública y el Ministerio de Transporte. Lo que dicen hoy es que esta idea de que el Ministerio de Obra Pública de Gabriel Catopodis, un albertista, termina absorbiendo transporte, que es de Massa, ¿no? De Alexis Herrera, que es un funcionario que responde a Massa, estaría a punto de concretarse. La pregunta es de qué manera, ¿no? Si va a ser una unificación, una integración, una fusión. Y la pregunta de fondo detrás de esto es
si la caja de transporte, que es lo más deseable políticamente de ese ministerio, termina pasando por Gabriel Catopodis, es decir, la tiene a disposición, o queda solamente en manos de la Secretaría y la termina manejando todavía Massa. Gracias, Brenda. Bueno, tenés algún datito del dólar, está más o menos como hablábamos recién. Sí, la pregunta es si encontró un piso, digamos, la cotización del dólar y tiene un pequeño rebote respecto a lo que te mostraba hace dos horas. Bien, ya está llegando Mariana Contartesi. Hay Varonil hoy. Gracias a la gente de Varonil que siempre me viste ahí en Corrientes 2238. Muy bien. ¿Dónde es Varonil que no escuché? Corrientes 2238. Corrientes 2238. Pleno 11, sí. ¿Cuándo vamos a ir juntos a Varonil? Cuando quieras nos damos una vueltita. Yo te elijo la vestimenta. Sí, bien. Yo te elijo. Me elegí bien Varonil la vestimenta. Sí. ¿Qué tal el fin de? Bien, bien, con mucha movida. ¿Cerró esto? Cerró, no me digas movida. ¿Cerró del fin de esto? Cerró. Cerró, ¿no? El lunes es difícil que cierre, pero bueno, cerró. Por eso te digo. Pero pudo cerrar. Te venís con un día también muy movidito y con mucha información que sale de Casa Rosada. Sí, también y tenemos ahí a Robertito esquiando. A Robertito me dijeron que está full. Acá la hormiguita soy yo y el otro. Esquía bien, Robertito, ¿no? Pará, bárbaro. Sí, ¿Vos cómo esquiás? No. Fui un par de veces a probar y dije, no, esto no es para mí. Bueno, estás muy bien, ¿eh? Gracias, muy Marian. elegante. Te quedás ahí con el que da 24. Chau.